Gloria a Dios. Gloria a Dios. I'm gonna asking you for just keeping me and your prayers, me and my family and our little church over there in Greensboro, Florida, and all our Spanish community in there. Just keep us in your hearts and keep praying for us. And we're gonna keep going with the program, and I'm gonna leave Minister Abraham with. Greetings. Paz de Cristo, hermanos. See, we do have some Spanish people in here somewhere. Les dije, hermanos, que no éramos los únicos locos. Eso le digo. See, I told them we was not the only crazy ones, but they didn't want to believe me. I said, I'm fixing to show you we're not. God has been so good to us. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermano, por permitirnos poner esta fiesta para celebrar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. We have put this feast together for our Lord and Savior Jesus Christ, for His honor and His glory. You know, that's the one we're chasing. We just chase Him. It just sounds a little different, but it's the same God. I mean, it even spells the same way. It does. You can't tell the difference when you read it. The only difference is that, we read it a little different. We call Him Jesus. Y'all call Him Jesus. And I don't know what else anybody else call Him, but I tell you what, I know their name's got a lot of power. Ese nombre tiene poder, hermano, para salvar todavía en el día en el que nos encontramos. Y en este día queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos visitan, a las personas que tomaron tiempo para estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Hermanos, y disfrute la palabra de Dios. Vamos a darle espacio a nuestro hermano para que Él nos predique, traiga ese evangelio de salvación a nuestras almas. Tome atención, póngale atención a lo que dice, y se oye algo que suena duro, hermano, considérelo primero antes de juzgar. Considérelo primero, hermano, y fíjese si es verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres, hermano. I'm telling my people to consider what is going to be said tonight. And if it sounds a little rough and a little hard, to consider whether it's truth before judging it, because we understand the truth is what's going to make us free. And there's just something about the truth that it just don't taste the same, when you're trying to mix it with a lie, and the lie, you just can't swallow it anymore once you listen to the truth. So we are thankful that God has allowed us to put this thing together and bring this one message for the world. Yes. For the world, because God's church is a universal church. God's church is not about race or color or language. It's about the salvation of the people. And that's what this is all about. Y para no, hermano, tardar más ni tomar más tiempo, les presento, hermano, a nuestro hermano pastor, nuestro hermano líder de la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, nuestro hermano Gino Jennings. Hermano. Greetings, brothers and sisters. Saludos a todos, hermanos. We bear witness there is no God but one. Testificamos que solamente hay un solo Dios. There is no God with Him. No hay ningún Dios con Él. There is no God besides No hay Him. un Dios a un lado de Él. There is no God before Him. No había un Dios antes de Él. God is one. Dios es solamente un Dios. I don't know a lot of Spanish, Él no sabe mucho español. but I do know God is uno. I know He's not dos. Dice que Dios no es dos, hermano. I know He's not tres. No, sir. I know He's not cuatro.
I know he's not cinco. I know he's not siete. God is uno. Un solo Dios, hermano. Well, that's as far as my language goes. Es todo lo que alcanza su lenguaje en español. It is beautiful to be here for our first Hispanic International Conference. Es algo precioso poder estar en este lugar para celebrar nuestra primera convención hispana. I am so grateful for our Spanish-speaking brothers and sisters that are here. Está muy agradecido por todos los hermanos de habla hispana que están aquí, as well as everyone else that is present. igualmente como todos los demás que están aquí presentes. I thank God, moreover, for our brother and minister Abraham. Le da gracias por su hermano Abraham. Ese es mi nombre para los que no me conocen. And the wonderful work that he's doing here in Florida. Y el trabajo que se está haciendo aquí, hermanos, en el estado de la Florida. All of our Hispanic-speaking brothers and sisters who contacts us, we put them in contact with Brother Abraham. Y todas las personas de habla hispana que contactan la iglesia, él está mandando las llamadas hacia mí para poder comunicarnos con ellos, las personas que hablan español. I thank God for his faithfulness as he traveled to different parts of Florida, bringing people the message of holiness. Le da gracias a Dios por el mensaje que se está llevando por el estado de la Florida, hermano, para todas las personas. I am used to having an interpreter. Él está acostumbrado, hermano, a que alguien interprete. When we go to the African island of Mauritius, our brothers there speak French and Portuguese. Cuando él va, hermano, a la isla en el continente de África, ahí, ellos hablan francés y portugués y también hay que traducir el mensaje también ahí. When we go to India, our brothers and sisters there speak a language called Bahalayam. Cuando él va a la India, también, hermanos, ellos hablan un idioma diferente y ocupa también quien le haga traducción también ahí. The book of Scripture says, all nations shall flow unto it. Y la Escritura nos dice que todas las naciones, hermano, correrán hacia él. To all of our ministers, we thank God for you also. Le da gracias a Dios por todos los ministros que están aquí. It's beautiful to see the Holy Ghost move among all of God's people. Es bonito mirar el Espíritu Santo moverse, hermano, por la gente de Dios. We will watch this convention continue to grow by many more hundreds. Con el permiso de Dios miraremos esta convención, hermano, crecer mucho más todavía de lo que es ahorita. As Minister Abraham and I first talked about this, and it's a beautiful thing to see God bring it to pass. Qué bueno es mirar que cuando nosotros primeramente hablamos de esto y que Dios cumpla, hermano, hasta este momento se realice esto. Brothers and sisters, there are many thousands that watch the program Hay mucha gente que mira este programa, hermanos, of so many different nationalities around the world. de muchas nacionalidades en todo alrededor del mundo. Our objective is to reach them with the same message. Y nuestro objetivo es alcanzar a todas las personas con el mismo mensaje. They too have a chance to repent of their sins and be baptized in the name of Jesus Christ. Para que también ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. And receive the Holy Ghost speaking in tongue at the Spirit of God give utterance. Y recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, así como el Espíritu da que hablen. It's been a long time since I've been here in Jacksonville, Florida. Hace mucho tiempo que no ha venido él aquí a esta ciudad de Jacksonville. I am so glad to see our oldest member, Brother Davis. Raise your hand, Brother Davis. Le da gracias a Dios por encontrar a nuestro hermano, uno de los miembros más antiguos de la iglesia. He is the oldest and the longest member of Jacksonville, Florida. De aquí de la ciudad de Jacksonville. All right, brothers and sisters, let's get your Bible open. Ok, hermanos y hermanas, vamos a ir a la Escritura. To all of our visiting ministers, we thank you for being present.
A todos los ministros que nos visitan, les damos gracias a Dios porque están presentes. If there are any guest ministers in the congregation who would like to come to the front, you're more than welcome. Si hay algún ministro que esté entre la audiencia que desee venir al púlpito, lo puede hacer. God only have one gospel for everybody. El Señor solamente tiene un evangelio para todos. Our loyalty is to God more than it is to anybody's organization. Nuestra lealtad es hacia Dios más que ir a cualquier organización de este mundo. So many people are caught up into organization and it calls them to ignore the words of God. Muchas veces está la gente tan amarrada a las organizaciones que se les olvida las palabras de Dios. If your organization that you're in Si la organización en la que estás have a teaching that contradict God, contradice lo que Dios dice, then you better ignore the teaching of your organization más vale que ignores la enseñanza de tu organización and pick up everything that God y said. levantes todo lo que Dios ha dicho. If your organization is in conflict with Scripture, Si tu organización está en conflicto con la escritura, then ignore your organization ignora tu organización and pick up what God say in the y Scriptures. levanta lo que Dios dijo en las escrituras. It doesn't matter if you're PAW, No tiene nada que ver si eres de la PW, UPC, de la UPC, de la Pentecostal Unida, Apostolic Assemblies. de la Asamblea Apostólica. I don't care what you call yourself. No importa cómo te llames tú, When the great God of heaven appear for the world, cuando el Señor aparezca en el cielo para levantar para aquí en el mundo, God is coming for one thing. Él viene por una sola cosa. What he started on the day of Pentecost is what he's coming Lo for. que empezó en el día del Pentecostal, eso es lo que Él viene a levantar. God ain't coming for your organization. Dios no viene a levantar ninguna organización. I don't care how many it has. No importa cuántos sean. Doesn't matter who your pastor No is. importa quién sea tu pastor. What Bible college you ¿A qué into. colegio bíblico fue? God say he going to present to himself a glorious church, Dice la Biblia que Él se va a presentar una iglesia not having a spot gloriosa, sin mancha, or wrinkle, sin mancha, sin arruga, no any such thing. ni ninguna cosa semejante, But that it should be holy. pero que tiene que ser santa. He didn't say that it should be Baptist. No dice que tiene que ser bautista, He didn't say it should be apostolic. no dice que debería de ser apostólica, He didn't say it should be Pentecostal. no dice que debería de ser pentecostal. He said that it should be Él holy. dice que deberá de ser santa. And that's what I want. Y eso es lo que nosotros queremos. And that's what I have. Y eso es lo único que tenemos. And that's what we're in. Y eso es en lo que estamos. Glory to God. Let's go to work in the book of Scripture. Vamos a trabajar en las escrituras. In the second chapter of the book of the prophet Isaiah. Very familiar scripture. Isaiah chapter 2, and begin reading at the first verse. Isaías capítulo 2, verso 1. The word that Isaiah, the son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, And it shall come to pass in the last days acontecerá en lo postrero de los tiempos, that the mountain of the Lord's house que será confirmado el monte de la casa de Jehová shall be established in the top of the mountains, como cabeza de los montes, and shall be exalted above the hills, y será exaltado sobre los collados, and all nations shall flow unto it. y correrán a él todas las naciones. Do you hear that? ¿Escucharon eso? All nations shall Toda- flow unto it. Todas las naciones correrán ante él. Notice it says the Lord's house, Fíjese cómo dice que habla de la casa de Dios, not Geno Jennings' house, no la casa del pastor Gino, not Brother Abraham's house, no la casa del hermano Abraham, not your bishop's house. no la casa de tu obispo, It's the Lord's house. es la casa de Dios.
If it's the Lord's house, he got the right to tell us what to preach in his house. Si es la casa de Dios, Dios tiene todo el derecho en decirnos qué se debe de predicar en su casa. Those of us that have in a house or an apartment, Nosotros, los que tengamos una casa o un apartamento, you have rules to govern your house. tienes reglas en las que gobiernas tu casa. What you say goes. Lo que tú dices, eso se hace. Nobody come in your house to change your rules. Nadie viene a tu casa y cambia tus reglas. They don't want to live by the laws of your house, then go out. Si no les parece vivir de acuerdo a tus reglas, pues que se vayan. Well, if that's the way we are, Si esa es la manera en que nosotros somos, how do you think God is? ¿cómo piensas tú que Dios es? The doctrine of the apostles is the rules and the laws that govern God's house. Las enseñanzas de los apóstoles son las reglas que manejan la casa de Dios. Look at some of the rules that's in God's house. Fíjate algunas de las reglas que hay en la casa de Dios. The very first rule tell you how many gods it is. La primera regla te dice cuántos dioses hay. God's foundation is built on how many gods it is. Si la fundación de Dios está en cuántos dioses son. The Lord our God says, "Hear, O Israel, Oye Israel, the Lord our God is one." el Señor nuestro Dios uno es. Is that in God? Is that in your house? Eso es lo que hay en tu casa. God didn't say it's another God with him. Dios no dijo que haya otro Dios con él. Jesus didn't come here preaching Trinity. Jesús no vino aquí predicando la Trinidad. God only preached one. Dios predicó un solo Dios. In God's house, one Lord, En la casa de Dios, un Señor, one faith, una fe, one un baptism, bautismo, one church, una iglesia, one people, una gente. no women preachers. No hay mujeres predicando. The only evidence of the Holy Ghost is speaking in tongue. La única evidencia del Espíritu Santo son las lenguas. No first lady in the church. No hay primera dama en la iglesia. No special privileges in the church. No hay privilegios especiales en la iglesia. First in the church, apostles. Los primeros en la iglesia son los apóstoles, Secondarily, prophets. los profetas. These are the rules and regulations in God's church. Estas son las reglas y los reglamentos en la casa de Dios. And every church that exists today, Y todas las iglesias que existen hoy, doesn't matter what language you speak, no importa qué lengua the hables, color of your skin, el color de tu piel, where you were born, dónde naciste, where you come de from, dónde vienes, you got to follow the tienes que rules seguir of las God's reglas house. de Dios, las casas de Dios. Glory to God. Aleluya. Now, look at the rules of your organization Ahora fíjate y compara las reglas de tu organización and see is it full compliance Y with the fíjate- rules of God's house. y fíjate si están llevando las reglas de la casa de Dios. If you got a junior bishop in your organization, Si tienes un obispo, that's a rule that God don't have in his house. si tienes un obispo junior en tu iglesia, esa no es una regla que haya en la casa de Dios. If you got women deacons, Si tienes mujeres que son diáconas that's en tu another iglesia, rule that's not in God's esa es house. otra regla que no está en la casa de Dios. If you remarry and divorce, Si tú te has divorciado y te has vuelto a casar, that rule is not allowed in Esa- God's house. esa ley no es disponible en la casa de Dios. If you live together, not married, Si estás viviendo juntos sin estar casado, that's a rule that's not allowed in God's house. esa es una regla que no se permite en la casa de Dios. Do you hear what the prophet Isaiah says? ¿Oyes lo que el profeta Isaías dice? What did he say there? And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios. The mountain of the Lord's house. Si la montaña, el monte de la casa de Dios. You know, when something is on top of the mountain, it's above everything. Si cuando algo está arriba de la montaña quiere decir que está sobre todo. Why is the Lord's house on top of the mountain? ¿Por qué es que la casa de Dios está arriba de la montaña?
It's not on top for nothing. No está arriba nomás porque no tiene otra cosa que hacer. The reason why he placed it on top of the mountain, La razón por la cual él la puso en la parte de arriba de la montaña, because it is superior to all other houses. porque es superior a todas las demás casas que hay. And everybody has to look to God's house. Y todos tienen que mirar hacia la ley de la casa de Dios. That means God's house have the oversight. Eso quiere decir que la casa de Dios se mira todo lo que hay alrededor, It's above everything. porque está por encima de todo lo demás. Nothing is equal to it. No hay nada que se compare a ella, Nothing is like it. no hay nada que sea similar a ella. In God's house, God called for Jew and Gentile. En la casa de Dios, Dios llama a los gentiles y judíos. What do you mean, Jew and Gentile? ¿Qué quieres decir judío y gentil? Sinner and saint. Pecador y santo. Now, in God's house, Ahora en la casa de Dios, the devil is also there. el diablo también se encuentra por ahí. I didn't say the devil was in the church. Ahora fíjense, no dice que el diablo estaba en la iglesia, I said he was in the house. pero él estaba en la casa. Are you getting the old man? Can you say that? Are you getting the old man? Can you say that? Entienden al anciano. In order to be in the church, Para poder ser parte de la iglesia, you have to repent of your sins and be baptized in the name of Jesus Christ. tiene que arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. And you must have the Holy Ghost speaking in tongue at the Spirit of God give utterance. Tiene que recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas como el Espíritu le dé que hable. The Holy Ghost puts you in the body. El Espíritu Santo te pone dentro del cuerpo. The Holy Ghost puts you in the church. El Espíritu Santo te pone en la iglesia. Now, among the body, Ahora alrededor del cuerpo, in the midst of the body, alrededor del cuerpo, the devil is there. ahí está el diablo. The devil is in the midst of the body to move you out of the body. Sí, el diablo anda alrededor para tratar de sacarte del cuerpo de Cristo. How do the devil move us out of the body? ¿Cómo es que el diablo le hace para sacarnos de ese cuerpo? You see, the devil is a teacher. El diablo también es un maestro. Let's understand something. Vamos a entender algo. God have preachers. Dios tiene predicadores. The devil have preachers. El diablo tiene predicadores. The devil have more preachers than God have. El diablo tiene más predicadores que Dios. Someone said, well, how was that? God is great. Dios es grande. ¿Cómo es eso? That's true. God is great. Eso es verdad. Dios es grande. But God never had a whole lot of preachers. Pero Dios nunca ha tenido muchos predicadores. Jesus said many false prophets will come Pero Jesús dijo, muchos falsos vendrán and will deceive many. y engañarán a muchos. Let us consider when Jesus was here. Vamos a considerar cuando Jesús estuvo aquí. He chose 12. Solamente escogió 12. One of them betrayed him, Y hung uno, himself. y uno de ellos era el traidor. The lot Se later ahorcó él on mismo. fell on Matthias. Y después, hermanos, escogió a Matías. After Matthias, Barnabas and Paul came Y along. después vino Bernabé y Paulo. Look at these few men, Fíjese qué pocos hombres eran, but was sent to the whole world. pero eran enviados a todo el mundo. Just a few men, Eran pocos varones, pocos hombres, but yet they turned the whole world upside down. pero agarraron al mundo y lo pusieron de cabeza. Until the people cried out, we got to stop these men. Hasta que le empezaron a decir, vamos, tenemos que parar a estos hombres. There was an idol called the great goddess Diana. Había un ídolo que se llamaba la diosa Diana. She was put together in Asia. Ella fue puesta en el país de Asia. There was a man named Demetrius, Y había un hombre que se llamaba Demetrio, head of the silversmiths. que eran de los que hacían los templecillos. They made silver shrines and pay homage to the great goddess Diana Sí, hacían los templecillos y le hacían honor a la diosa Diana, because she brought them much gain. porque ella les traía mucha ganancia. But when Apostle Paul came in Asia, Pero cuando el apóstol Pablo llegó en aquel lugar, they said this Paul, este Pablo, wasn't a whole lot of Pauls,
Ok, había muchos Pablos, Just this Paul pero este Pablo have persuaded and turned away much people, pero ha hecho que muchos se cambien de este camino. saying there be no God made with hands. Dice que no hay dioses hechos de mano. When the Apostle Paul came in Asia with the message of holiness, Cuando el apóstol Pablo llegó a Asia con el mensaje de santidad, they said Paul had persuaded almost all of Asia. dice que ya para ese entonces él ya había convencido a todo el continente de Asia. Do you know how big Asia is? ¿Te das cuenta qué grande Asia es? Asia is the biggest continent in the world. Asia es el continente más grande del mundo. But they said Paul had persuaded almost all Y Asia. dicen que Pablo casi había convencido a todo el continente de Asia. Now think of it. Ahora piensa, To persuade all Asia, para poder, hermano, convencer a todo el continente you de got to Asia, have knowledge of more than one language. tienes que tener conocimiento de más de un lenguaje, Because you had different ethnic groups throughout Asia. porque había diferentes grupos en el continente asiático. But Paul's teacher Pero el enseñador de Pablo, is the master of all languages. pero es el maestro de todos los lenguajes. You see, God will not talk to you in a language you can't understand. Si Dios no te va a hablar en un idioma que no puedas entender, For the language to benefit you, pero el lenguaje que te beneficia a ti, it have to come where you can understand. tiene que llegar a ti en el idioma en que tú lo puedes entender. This is why my brother, he's interpreting what I'm saying, Por eso es que estoy yo aquí para interpretar lo que él dice. and I'm interpreting what the Word of God Y él says. interpreta lo que la palabra de Dios dice. Are you listening? ¿Me escuchan? In other words, I'm speaking in tongues. En otras palabras, hablamos en lenguas. Let's explain that. Vamos a explicar eso. You have the tongue of God, Tenemos la lengua de Dios, you have the tongues of men, tiene las lenguas de los hombres and you have the tongues of y angels. tiene las lenguas angelicales. The tongue of God is the interpretation of scriptural truth La lengua de Dios es la interpretación de la verdad, given to the preacher to rightly divide the scriptures of truth. dado al pastor o al predicador para poder interpretar las escrituras de una manera correcta, By divine inspiration con una inspiración divina and by God-given revelation. y la revelación que viene de Dios. The tongues of men is the wisdom of the world. Las lenguas de los hombres es la sabiduría humana. You may learn the tongues of men by learning the ideology of men. Puedes aprender el lenguaje del hombre con la ideología que se aprende en este mundo. The philosophy of men, La filosofía del hombre, the theory of men. la teoría del hombre. Now you have the tongues of angels. Pero ahora tienes las lenguas angelicales. When it says the tongues of angels, Cuando dice las lenguas you angelicales, better read that in the book of Corinthians real quick. 1 Corinthians chapter 13 and at verse 1. Let's give my brother time to get it because I want everybody to follow me because I want to break this down to the lowest common denominator. Primera de Corintios capítulo 13. Listen at this. Primera de Corintios capítulo 13. Though I speak with the tongues of men Si yo hablase lenguas humanas and of angels, y angélicas, Spell angels. A-N-G-E-L-S. Holy. angélicas con S al final, Speaking with the tongues of men, hablando de las lenguas humanas, that language is not always true. ese lenguaje no es todo el tiempo verdad. Let me say it again. Speaking with the tongues of men, Hablando con las lenguas de hombre, that tongue is not always true. ese lenguaje no todo el tiempo es verdad. The only way the tongues of men is true La única manera en que podemos saber que el lenguaje del hombre es verdad is when God used that tongue
Es cuando Dios utiliza esa lengua. It's when God anoints that tongue. Es cuando Dios unge esa lengua. It's when God speaks through that tongue. Es cuando Dios habla por medio de esa And lengua. then calls that man to speak by the scriptures of the book. Y eso es lo que causa que Dios hable por medio de esa lengua las escrituras que están puestas en el libro. Many times the tongues of men are lies. Muchas veces las lenguas humanas son mentira. Trinity. Trinidad. That's the tongues of men. Esas son las lenguas del hombre. More than one God. Más de un Dios. That's the tongues of men. Esas son las lenguas humanas. You can have any religion you want. Puedes tener cualquier religión que quieras. That's the tongues of men. Esas son las lenguas del hombre. Bow your head and raise your hands and accept Christ right where you are. Levanta tus manos y inclina tu rostro para la salvación. That's the tongues of men. Esas son las lenguas humanas. Join the church. Simplemente únete a la iglesia. That's the tongues of men. Esas son las lenguas humanas. Once saved, always saved. Una vez salvo, siempre salvo. That's the tongues of men. Esas son las lenguas humanas. So the tongues of men is not always correct. So, las lenguas humanas no todo el tiempo están correctas. The only thing that make men tongue correct, La única cosa que hace que la lengua del hombre esté correcta, God got to purify it. Dios tiene que purificarla. The prophet Isaiah said, El profeta Isaías dijo, I am a man yo soy un hombre of unclean lips among an unclean people. si de labios sucios entre la gente sucia. He said, I saw a seraphim with the tongues, Y él miró a un serafín. took the coal from the altar, Si vino con una tenaza y traía un carbón encendido. live coal, Si un carbón encendido. and they laid it upon my mouth. Y lo puso sobre mi boca. Why was it live coal? ¿Y por qué era un carbón encendido? He didn't just take coal and lay it on his mouth. No nomás agarró el carbón y lo puso en su boca. He needed live coal. Lo necesitaba que estuviera vivo, What you mean? It got to be hot. que estuviera caliente. You see, heat is a germ killer. Pero el calor es algo que mata Are el you germen. listening? Heat, I said, is a germ killer. El calor es algo que mata el germen. So if you get live coal Si agarras un carbón encendido and put it on the mouth of an unclean man, y lo pones en la boca de un hombre que no es limpio, the heat will purge his tongue. y el calor purifica su lengua It'll cleanse it. y la limpia It'll purify y it. la purifica. And all the lies that's in his mouth will be cleaned out. Y todas las mentiras que hay en su lengua serán limpiadas. Live coal represent the Holy Ghost. Eso el carbón encendido representa el Espíritu Santo. You see, if you're a three-God person, Si tú eres una persona que cree en tres dioses, you need the Holy Ghost to see one. necesitas el Espíritu Santo para poder ver uno. Don't you hear John say, one come after me? No oyes como Juan dijo, ahí viene uno que viene atrás de mí, That's mightier than I. que es más poderoso que yo. He's going to baptize you Él te va a bautizar with the Holy Ghost. con el Espíritu Santo. And that with fire. Y eso con fuego. You see, fire is the live coal. El fuego es el carbón encendido. It'll get in the mouth of that preacher. Se mete dentro de la boca del predicador. Anything and everything he been taught wrong, Todo lo que haya sido enseñado equivocadamente en él, it'll burn it out of him. lo saca, lo quema de ahí. Live coal corrects the mouth. Si el carbón encendido corrige la boca, It's a mouth corrector. corrige la boca. That's what live coal represents. It's Eso- a mouth corrector. Eso es lo que representa. In other words, it take the Holy Ghost to correct your mouth. Se necesita el Espíritu Santo para corregir nuestra boca. That's why Paul said, no man Por eso Pablo dice, no hay hombre speaking by the Spirit que pueda hablar por el Espíritu, called Jesus a curse. que puede decirle a Jesús, maldito. Well, what is the Spirit? Fire. Que es el Espíritu, es fuego. Now, I want you to get this. Tongues of angels. Lenguas angélicas, con ese. Tongues of angels. There's more than one kind of angel. Hay más de una lengua, hay más de un ángel. What do angel mean, the word angel? ¿Qué significa la palabra ángel?
The word angel means messenger. La palabra ángel significa mensajero. You have angels that's sent to bring the message, Tienes ángeles que son enviados para traer el mensaje and you have angels that's sent against the y message. tienes ángeles que son enviados para estar en contra del mensaje. You have angels of light Tienes ángeles de luz and angels of y darkness. tienes ángeles de tinieblas. You have angels that are with God, Tienes ángeles que están con Dios and you have angels that were rejected by y God. tienes ángeles que fueron expulsados por Dios. You have angels that are free, Tienes ángeles que son libres and you have angels that are in prison. y hay ángeles que están en prisiones. You have angels that were created holy. Tienes ángeles que fueron creados santos You have angels that backslid. y tienes ángeles que And you have cayeron. angels that are begotten of a woman. Y tienes ángeles que son engendrados por mujer. Now, let's break down all three. Ahora vamos a quebrar las tres personas ahí. The angels in heavens had different jobs. Los ángeles del cielo tienen diferentes trabajos. You had angels that were messengers. Tienes ángeles que son mensajeros. Gabriel, or as the Arabs call him, Jabril, Gabriel was a messenger. era un mensajero. You had another angel, which was Michael, the archangel. Tienes a otro ángel que se llama He- Miguel, que era un arcángel. He had a title that Gabriel didn't have. Él tenía un título que Gabriel no tenía. He was called archangel. Era un arcángel. Archangel was a position. Es una posición. Archangel means chief angel. Sí, al arcángel quiere decir que era un gobierno más alto que Miguel. What was he head of? ¿Y de qué era encargado él? He was head of an army. Él era el encargado de un army. Someone said, where's that at in the Bible? Ya quienes dicen, ¿en dónde está eso en la Biblia? The Bible said there was war in heaven. Dice que la Biblia dice que había guerra en el cielo. And notice, there was a personal statement made. Y dice que hay algo que está dicho ahí personalmente. It says Michael and his angels. Dice Miguel y sus ángeles. Not Gabriel and his. No dice Gabriel y sus ángeles. Michael and his angels. Miguel y sus ángeles. That means God put Michael over an army. Eso quiere decir que Miguel estaba por encima de un ejército. He had a position. Tenía una posición. And they fought against the dragon. Y ellos pelearon en contra del dragón. And the dragon, he had angels. Sí, el dragón también tenía ángeles. It is written that Michael and his angels fought against the dragon. Sí, la Biblia dice que Miguel y su ejército peleó en contra del dragón. Showing you a conflict in spirits. Enseñándote que hay un conflicto espiritual. Where there's a conflict in spirits, there's a conflict in lust. Cuando hay un conflicto en el espíritu, ese es un conflicto que hay Lust. en lujuria. Lust did not originate here. La lujuria ese deseo no comenzó aquí en la tierra. Lust originate there. Eso comenzó en el cielo. The lust wasn't for a male or female. Ese deseo no era hacia una mujer o un varón. The first lust that was introduced El primer deseo que fue introducido was a desire for power. era un deseo de poder. Where there's power, there's the want for position. Cuando hay poder, hay un deseo por una posición. There was two types of lust in heaven. Eran dos deseos que había en el cielo. One Uno always was. siempre ha sido. Who was that? God. Ese era Dios. I want to say God lust. Why, sure. Dios tiene deseo, claro que sí. You only have one idea of lust. Nomás una idea de desear. The word lust just simply means to want. La palabra solamente significa desear. God want a whole lot. Y Dios desea muchas cosas. Just look at what he made. Mira lo que Él hizo. Look at all the praise he wants.
Mira toda la alabanza que él desea. When it rains, it praise him. Cuando llueve, alaba a Dios. When it snows, it praises him. Cuando cae nieve, alaba a The Dios. scripture says when it sleets and hail, it praises La Biblia him. dice que cuando cae nieve es Dios es alabado. When the beasts roam the earth, it praises him. Cuando las bestias caminan por la tierra, alaban a Dios. It is written how the angels cast a crown before the throne. Está escrito como los ángeles agarran y ponen sus coronas en el trono de Dios. And fall on their face. Y caen al piso en su rostro. And say, we give thee thanks. Y le dicen, te damos gracias. O Lord God Almighty, Oh Señor Dios Todopoderoso, which is, porque eres and was, y porque eras and is to come. y porque has de venir. They didn't say, holy, 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 Lord God Almighty, God in three persons. They didn't say that. No dijo Dios, santo, santo, santo Dios en tres personas. No dijo eso. Glory to God. So in order to protect God's interests, En la manera de proteger el interés de Dios. you see, whenever you work for a corporation Si cuando trabajas para una corporación and you violate the rules of the corporation y tú quiebras las leyes de esa corporación to protect the interests of the company, para proteger el interés de esa compañía to enforce the policies of the company, y enforzar las leyes de esa compañía, if they got to fire you, si tienen que correrte, they're going to fire you to protect their interests. te van a correr por proteger su interés. Lucifer was fired Lucifer to también lo protect corrieron. God's interests. Para God proteger el was so interés de Dios. determined that heaven will be ran a certain way. Dios estaba seguro de la manera en que el cielo tiene que ser manejado. You see, there was another idea that crept into heaven. Si había otra idea que llegó al cielo And God did not believe in that ideology. y Dios no creía en esa idea. Lucifer said, I will exalt myself above the stars. Lucifer dijo que quería exalzarse por encima de las estrellas. And then he said, I shall be like the Most High. Y él mismo dijo, yo seré igual que el Todopoderoso. Lucifer wanted God's position. Lucifer quería la posición de Dios. And God said, there's none with me. Y Dios dice, no hay ninguno conmigo. There's none like me. No hay nadie que se parezca a Neither mí. shall there be after Ni me. nunca más habrá uno después de mí. Lucifer disagreed with that. Y todo eso es lo que a Lucifer no le gustó. So there was a lying spirit in heaven. Pero había un espíritu de mentira en el cielo. Lucifer said, I shall be like the Most High. Lucifer dijo, yo voy a ser como él. The Lord said, who will you liken me unto? Y el Señor dice, ¿a quién me hace semejante? Lucifer is the spirit that challenges truth. Y Lucifer es el espíritu que pelea en contra de la verdad. God enforces truth. Y Dios, hermano, Dios empuja la verdad. So Michael and his angels Y Miguel y sus ángeles fought the dragon pelearon contra el dragón and his angels. y sus ángeles. And the dragon and his angels prevailed not. Y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. What does that teach me? ¿Eso qué me enseña eso? That if you come among the church Eso quiere decir que si tú vienes dentro de la iglesia with another gospel, con otro evangelio, with another teaching, con otra enseñanza, with another idea that contradicts the thinking of God, con otra idea que contradice el pensamiento de Dios, just like Lucifer was put out, así como Lucifer fue echado para afuera, so will you. tarde que temprano también tú. Just like there was war in heaven, Así como había guerra en el cielo, we will fight you with the scriptures. así pelearemos con las escrituras. And after we fight, we will Y win. después de que peleemos vamos a And after ganar. we win, Y después de we're que going to throw you out. ganemos te vamos a How echar do para you afuera. say goodbye or throw out? Vámonos. Adiós. Adios. Adiós. Adios. Glory to God.
So you got angels of light, Tienes ángeles de luz angels of darkness. y ángeles de la oscuridad. Now you have angels that are begotten. Y tienes ángeles que son engendrados. What do you mean, angels that are begotten? ¿Qué quieres decir con eso de ángeles engendrados? Angel mean messengers. Ángel significa mensajero. A man that's born of a woman. Un hombre que ha nacido de una mujer. Don't you hear in the first chapter of Revelation? En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, The apostle John saw the Lord. el apóstol Juan miró al Señor He said, in his right hand was 7 stars. y en su mano derecha hay 7 estrellas. And he go on to tell us the 7 stars are the 7 Y angels nos dice que las 7 estrellas eran los 7 ángeles that were sent to the 7 churches of Asia. que habían sido los 7 ángeles que habían sido mandados a las 7 Why iglesias is the de Asia. messenger? Why is the messenger called a star? ¿Por qué es que el mensajero es llamado una estrella? Because at night the star reflects the sun that you don't see. Porque en la noche la estrella refleja el sol que nosotros no miramos. And the preacher reflects God Y el- who you don't see. Y el predicador refleja a Dios que no se ve. Just like the stars in the solar system differ in glory. Así como las estrellas tienen diferencia en gloria, There are some stars that shine brighter than others. hay unas estrellas que brillan más que otras. They all in the same solar system. Todos están en el mismo sistema solar, But some give off more light than others. pero unas reflejan más luz que That's otras. the way you have in the church. Eso es lo que tienes en la iglesia. There's a real bright star in the church. Hay una estrella que brilla por encima de todas. He really shines the wisdom of God. Ese refleja el mensaje de Dios. God made him an apostle Ese Dios lo hizo un apóstol, because he's closer to the light of God. porque él es está más cerca a la luz de Dios. Now, there are 2 kinds of apostles. Ahora hay 2 clases de apóstoles. Glory to God. Give me 1 Corinthians 12:28. And then give me the book of Corinthians. I believe the 13th chapter. Right. And also the book of Revelation. Revelation. Let's skip the first one now. First, in 1 Corinthians chapter 12 and at verse 28. And God had set some in the church, first Primera de- apostles, Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Now, false messengers say there are no apostles now. right? Hay un mensaje falso que dice que no hay apóstoles hoy. There are no more apostles now. That's what they say. Dicen que no hay más apóstoles el día de hoy. But the Bible tells us who put them there. And Pero la God Biblia nos dice quién los puso ahí. It says, and God, had set some in the church. he didn't set all of them there. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Hold it. See, not only does it tell you how few they are, No solamente nos dice qué tan poquitos son, but it also lets you know everything among the church that say they are apostles, God didn't set them there. si eso también quiere decir que no todo lo que se dice ser apóstol, Dios los puso ahí. That's why he said God have set some. Por Some. eso dice que Dios puso a unos en la iglesia. He said some. Some. Puso a unos. Now let me show you the ones that God didn't set. Ahora déjame te enseño los que Dios no puso. You cannot be an apostle and you got women preachers. No puedes tú ser un apóstol y tener mujeres predicando. I got a letter from a brother out of Africa a few weeks ago. Agarró una carta de un hermano de África unas semanas atrás. Wrote me, said he was an apostle. Le escribió y le dijo, yo soy un apóstol. He said he watched the program over YouTube. Y dice que él miró el programa por YouTube And he said he wants the fellowship. y quiere ser parte de la iglesia. And he began to write me his doctrinal statement. Y empezó a escribirle su doctrina, su carta doctrinal. He's a Trinitarian, Es un trinitario, believe in remarriage and divorce, cree que se puede divorciar y volverse a casar, believe you don't have to speak in tongues, cree que no se necesita hablar en lenguas, believe in women preachers. cree que la mujer puede predicar. Now listen, brothers and sisters. Ahora escuchen, hermanos y hermanas.
If you are an apostle, si eres un apóstol, you have the same spirit in you that was in them. tienes debe de estar el mismo espíritu que había en ellos. You will agree with everything they said. Tienes que estar de acuerdo con todo lo que los apóstoles predicaron. Am I right, I said? Everything the apostles said, you're going to agree to it and believe it. Tienes que estar de acuerdo en todo lo que los apóstoles dijeron y estar de acuerdo con ello. Whatever the apostles did not stand for, Todo lo que los apóstoles no defendieron, you're not going to stand for it. tampoco nosotros debemos de defenderlo. You're not going to submit to it. No vas a meterte en sumisión a ello. You're going to stand up for what they stood for. Vamos a estar parados por lo que ellos predicaron. Let's look at the false apostles. Miremos a los falsos apóstoles. Listen. In 2 Corinthians chapter 11 and at verse 13. En segunda de Corintios capítulo 11 y verso 13. For such are false apostles. Do you hear this? For such are false apostles. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 13, porque estos son falsos apóstoles, Deceitful workers, obreros fraudulentos, transforming themselves into the apostles of Christ. que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Do you hear that? ¿Escuchan eso, hermanos? They made themselves apostles, Se hacen ellos mismos apóstoles, or they was made by some board of directors. o fueron puestos por una mesa directiva. How does one become ¿Cómo an apostle? ¿Cómo es que uno llega a ser o tener la posición de apóstol? Can't no one lay hands on you and ordain you an apostle. Nadie puede poner las manos sobre ti y ordenarte apóstol. An apostle is God called, Un apóstol es un llamado de Dios. God sent, Dios es un enviado de Dios. God taught, Es enseñado por Dios. God anointed, Dios es ungido por Dios. God instructed, Es instruido por Dios. God made. Es hecho por Dios. He's an ambassador Es un embajador sent by authority mandado con autoridad to represent authority. para representar la autoridad. He will not deviate from the doctrine of God. Él no se puede hacer a un lado de la enseñanza de Dios. God give him a divine skill Dios le da una herramienta divina how to interpret and explain scripture truth. para poder discernir y explicar las escrituras en verdad. You men that say there are no apostles now, Todos los que digan que no hay apóstoles ahora, you contradict what God said. contradice lo que Dios dijo. If there's no apostles now, there is no church. Si no hay apóstoles ahora, no hay iglesia ahora. Did you hear what I said? ¿Escuchaste lo que digo? If there's no apostles now, Si no hay apóstoles ahora, there's no church. no hay iglesia ahora. And the apostles were not apostolic. Y los apóstoles no eran apostólicos. The apostles were holy. Los apóstoles eran santos. Let me say it again. That's right. The apostles were not. Los Were not. apóstoles no Were eran. not. No eran. They wasn't Baptists. No eran bautistas. They wasn't Catholic. No eran católicos. They wasn't Pentecostal. No eran pentecostales. They wasn't non-denominational. No eran sin denominación. They wasn't Muslim. No eran musulmanes. They wasn't Mormons. No eran mormones. They were not Seventh-day Adventists. No eran adventistas. They never called themselves apostolic. Nunca se llamaron ni se dijeron ser Let us apostólicos. see what the Bible called the apostles. Miremos qué es lo que cómo la escritura le llama a los apóstoles. Follow me. In Ephesians chapter 3 and at verse 5, En Efesios capítulo 3 verso 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, Do you hear this? Which in other ages it was not made known to the sons of men. misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, as, what? as it is now revealed como ahora es revelado
unto his holy apostles a sus santos apóstoles and prophets by the Spirit, y profetas por el Espíritu, When is it revealed? unto his holy apostles, When is it revealed? as it is now revealed. See, there was a time that revelation didn't exist. si había un tiempo en que esa revelación no existía, Even though it been in the Bible what they were, aunque estaba en la Escritura lo que eran, it been there, allá ha estado, but it was hid. pero estaba escondido. Men didn't see it. Los hombres no miraron esto. So you call yourself things that the apostles never called themselves. Y por eso la gente tiene títulos que los apóstoles no tuvieron. Why you call yourself apostolic? ¿Por qué es que te llamas apostólico? Who in the Bible called themselves apostolic? ¿Quién en la Biblia se dijo tener el título de Jesus apostólico? never called himself apostolic, and he was an apostle. Jesús nunca se llevó el título de apostólico y Jesús era un apóstol. Give me Hebrews. Hebrews chapter 3 and at verse 1. Listen. Hebreos listen, capítulo 3 y verso 1. Listen. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. What kind of brothers? Holy brethren, Por tanto, hermanos santos, partakers of the heavenly calling. participantes del llamamiento celestial, Consider the apostle considerar al apóstol, and high priest of No. our profession. Consider apostolic. Consider the apostle. considerar apostólico, pero no dice así, hermano, dice considerad al apóstol, Consider the apostle The apostle. el apóstol, What else? and high priest of our profession, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Now hold it. High priest of our profession means the high priest of what we proclaim. Cuando habla de que es el sumo sacerdote porque él es la autoridad máxima de lo que proclamamos. You that say you're apostolic, Los que dicen ser apostólicos, who's your high priest? ¿quién es? ¿Quién es tu sumo sacerdote? amen, You that say you're non-denominational, Tú los que dices no tener who denominación, is your high priest? ¿quién es tu sumo sacerdote? You that say you're Pentecostal and Baptist and Methodist, who's your high priest? Tú que dices ser bautista y del nombre que sea, ¿quién es tu Because sumo if you sacerdote? say Jesus is your high go ahead. priest, Pero si tú dices que Jesús es tu sumo sacerdote, then you don't have the right to profess what Jesus did not profess. pues no tienes el derecho de profesar algo que Jesús mismo no profesó ser. We have professed a good profession. Nosotros profesamos una buena profesión. The book says before many witnesses. La escritura dice que delante de muchos testigos. Do you hear what the Apostle Paul say there? consider the apostle and high priest of our profession, Who is he? Christ Jesus. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Now we profess holiness. Nosotros profesamos la santidad. I want you to consider our profession. Queremos que consideres nuestra profesión. We are professing a good profession before many witnesses. Nosotros profesamos una buena profesión delante de muchos testigos. You that say you're apostolic, non-denominational, Pentecostal, Tú que dices pentecostal, sin denominación, bautista, lo que sea, your profession sounds good, tu profesión suena más o menos, but it's not in the script. pero no está en la escritura. And you better not tell me it is. Y más vale que no digas que Because está I'll ahí. make you find it. That's right. Te pido que la encuentres. Any of you here that say you're apostolic, you are professing something that the apostles never said they were. Tú que profesas ser apostólico, profesas algo que no está en la escritura ni los apóstoles profesaron ninguna de esas cosas. Well, Pastor Jennings, apostolic and holiness is the same. Pastor, ser apostólico y la santidad es lo mismo. Then why I can only find one in this book, in the Bible? Y pues entonces, ¿por qué solamente podemos encontrar uno de ellos en la escritura? Do you hear what the apostles were? Escucha lo que los apóstoles eran. Go back to the book of Ephesians again. Back in Ephesians chapter 3 and verse 5. Regresa a Efesios capítulo 3, verso 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a In los the hijos dark. de los hombres. In the dark. En la oscuridad Other ages, it just wasn't made known to them. no se le había revelado entonces a la gente. In the dark. Estaba en la oscuridad. One time I was in the dark. En un tiempo nosotros también estábamos en la oscuridad. I profess I was of the
apostolic faith. Él profesaba que era de la fe apostólica. But the scripture give us the name of our faith. Pero That's la right. And tell us we're escritura, built up on it. pero That's la right. escritura Then you say nos so. dice, That's right. Get the scripture, son. Get the scripture Las- and get it quick. pero la escritura Don't let nos me dice, keep saying that's all right. Get the scripture. I want to show the people what kind of faith we're built up on. pero esto es lo que esto You es en see, lo que estamos. we can read our faith. Right. One Lord, the Bible tells us what He is. Right. He's holy. Si nosotros The Bible tells us profesamos what esto, our faith is. nos dice cuál es nuestra fe. The Bible tells us even our baptism. La Biblia nos dice cuál es nuestro bautismo. Let's read our faith. Jude chapter 1 and at verse 20. But ye beloved, Let, building, let my brother Abraham get it first. I'm not in a hurry. Go ahead, go ahead, I'm not in a hurry. go ahead. Give chapter and verse again. Jude chapter 1 and verse 20. Jude only got one chapter. San Judas capítulo 1 y verso 20. Listen, But ye beloved, ye beloved, Pero Building vosotros, up- amados, building up yourselves edificaos sobre vuestra santísima fe, on your most holy faith. en vuestra santísima fe. what is our faith called? ¿Cómo se llama nuestra fe? Holy faith. What is your faith called? ¿Cuál es el nombre de tu fe? The Bible says one Lord, one faith. What is yours? La Biblia dice un Señor, una fe. ¿Cuál es tu fe? What is yours? Pentecostal? ¿Cuál es tu fe pentecostal? What is yours? Apostolic? ¿Cuál es tu fe apostólico? What is yours? Buddhist? ¿Cuál es tu fe budista? What is yours? Mormon? ¿Cuál es tu fe mormón? When you didn't know no better, you can't be charged. Si cuando no sabías nada mejor no puedes ser culpable. Which in other ages, it was not made known. Made Sí, known. porque en otro tiempo no era But dado a now- conocer. Pero hoy, It is revealed. pero hoy es revelado a ti. Now revealed. Yes, Now today. revealed. Do you hear it's written here? Yes, As sir. it is now revealed. Pero hoy es revelado a ti, hoy es revelado a ti. What did Jude say we are? Building up yourselves on your most holy faith. Pero vosotros, Holiness. amados, Go ahead, edificaos sobre vuestra santísima fe. Let's build up on holiness. Holiness. I want to run a holy trail. On a holy trail. Vamos a construir en la santidad. Holiness is a shield. La santidad es un escudo. It's a defense. La santidad es una defensa. Nothing can penetrate it. No hay nada que la pueda penetrar. Holiness is the way of God, the intelligence of God. Santidad es el camino a Dios, es la inteligencia de Dios. Holiness is the wisdom of God. Santidad es la sabiduría de Dios. Listen at this scripture. Escuchen esta escritura. In the book of the Wisdom of Solomon, chapter 5 and verse 19. Go ahead, brother. He shall take holiness You can for just repeat after him. Go ahead, read it. he shall take holiness Él agarrará la santidad for an invincible shield. por un escudo que es invencible. That's what we take. Eso es el escudo que agarramos nosotros. We have taken holiness Agarramos la santidad as an invincible shield. como un What do you mean escudo invincible? invencible. ¿Qué Invincible. significa ser invencible? Nothing can penetrate it. Porque no hay nada que lo pueda penetrar. We stay behind it. Porque nos paramos detrás de él. We don't jump out in front of it. No le brincamos enfrente de él, We stay behind it. pero estamos detrás de él. All of our gospel is built up behind us. Todo nuestro evangelio está construido atrás de él. Holiness is set right there, La santidad está puesta ahí and we behind that shield. y nosotros estamos por atrás de ese escudo. Doesn't matter what religion shoot at us. No importa qué religión nos tire a nosotros, It's invincible. es invencible el escudo de la santidad. Cannot be penetrated. No puede ser penetrado. You apostolics, Tú dices apostólico, the devil penetrated Yeah, you. yeah. el diablo puede penetrar eso. That's why he put women preachers in your Por eso es que hay mujeres en el púlpito. You apostolics, Dice apostólicos, the devil penetrated. el diablo puede penetrar eso. You used to stand against free marriage and divorce.
estabas antes parado en contra del divorcio y el recasamiento. You condone. Y ahora lo cubres. But when you got holiness, Pero cuando hay santidad, long as you behind the shield, pero cuando estás detrás del escudo, nothing changes. no hay nada que pueda cambiar. Invincible. Doesn't matter who come along. No importa quién venga, Nothing changes. no hay nada que cambie. All the apostles that Jesus chose when he was here, Todos los apóstoles que Cristo llamó cuando Él estuvo aquí, they all dead. todos están muertos. But the word didn't change. Pero la palabra no cambió. La palabra no cambió. That's right. The word didn't change. La palabra no cambió. God have lived up to Lived his up to word. it. Dios ha vivido su palabra. When you profess something that God is not, Cuando nosotros profesamos algo que Dios no it's es, not invincible. Not no eres, invincible. no eres invencible. God, Invincible. Pero Dios es invencible. you that claim you're apostolic, I can shoot you to pieces. Tú que dices ser apostólico, yo te puedo disparar y hacerte pedazos. You that say you're apostolic, you even baptize wrong. Tú que dices ser apostólico, aún tu bautismo está mal. You baptize in Jesus' name. Preach it. Tú bautizas solamente usando el nombre de Jesús. The apostles baptized in the name of Jesus Christ. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Or Lord Jesus. Oh, el Señor Jesús. They didn't just say Jesus. No nada más dijeron Jesús, Because there's more than one Jesus. porque hay más de un Jesús. Are you getting what I'm telling you? That's right. ¿Escuchan lo que les digo? You better get an invincible shield. Más vale que agarres este escudo You invencible. that claim you're apostolic, Tú que dices ser apostólico, you got to take that title tienes que agarrar ese título and throw it in the trash. y aventarlo al bote de la basura. I'm telling you because years ago I used to have it. Yo te digo porque años atrás yo tenía ese título. Until one day, Hasta que un día the great God of heaven el that I Señor del cielo never spoke to us nos habló and asked me a profound question. y me preguntó una What pregunta muy profunda. am I? My Lord. ¿Qué es Él? I heard his voice. Lord. What am I? My Lord. Dios le preguntó, ¿qué es Él? That's something, brother. ¿Qué es Él? Professing That's something. Brother. apostolic. Profesábamos ser apostólicos. I remember talking to Muslims. Se recuerda tener una conversación con unos hermanos musulmanes They said, Gino, what are you? This was before I started pastoring. y le preguntaron, Gino, ¿qué religión practicas? I was in a false church. Estaba en una iglesia falsa And I said, I'm apostolic. y les dije, soy apostólico. He said, you what? Y le dijo, ¿tú eres qué? He said, what in the world is that? ¿Qué es eso? I came up with this long explanation. Dice que sacó queriéndolo explicar de una manera muy larga. Even he having trouble explaining. Yeah, I mean, I have trouble saying that. I said, doesn't mean we believe and preach and practice what the apostles believed, preach, and practice. Nosotros pensábamos que quería decir que porque predicábamos lo que los apóstoles decían y practicábamos lo que los apóstoles hacían y pensábamos que eso era lo que era ser apostólico. But the apostles never practiced apostolic. Pero los apóstoles nunca practicaron una religión apostólica. The apostles never believed in apostolic. Los apóstoles nunca creyeron una enseñanza apostólica. The apostles preach holiness. Los apóstoles predicaron la santidad. Well, wait a minute, Pastor Jennings. The Bible says they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Si la Biblia dice que ellos siguieron en la doctrina de los apóstoles, That's true. eso es cierto, But it didn't say they stood in an apostolic doctrine. pero no dice que estuvieron en una doctrina apostólica. An apostle is a person. Un apóstol es una persona. Apostolic is supposed to be the name of a belief or denomination or religion. Si apostólico es el nombre de una religión o de una reunión. There is no belief in the Bible called apostolic. Pero no hay ninguna creencia en la escritura que se llame apostólico. Let me show you what the devil done. Déjame te enseño lo que el diablo ha hecho. They was first called Christians where?
At Primera Antioch. vez son llamados por primera vez At Antioch, correct? cristianos en Antioquia. A Christian is a person. Si cristiano es una persona. What did the devil do? He looked at the word Christian. ¿Qué fue lo que el diablo hizo? Agarró la palabra cristiano And named a religion and called it Christianity. y agarró una religión y le llamó cristiandad. Didn't he do so? Yes, sir. The devil looked at the occupation of John the Baptist. Si el diablo agarró y miró la ocupación de Juan el Bautista, Then the devil took and named the religion after John's occupation. y luego el diablo agarró y hizo una religión utilizando la ocupación de Juan el Bautista And called it Baptist. y le llamó Bautista. They gathered in Jerusalem on the day of Pentecost. Si se juntaron en Jerusalén en el día del Pentecostés, The devil saw the word Pentecost el diablo miró la palabra pentecostal and named a religion y le puso a una religión and called it y Pentecostal. le llamó pentecostal. Amen. Are you listening? ¿Escuchan? The devil saw in the Old Testament the name Jehovah. El diablo miró en el Antiguo Testamento el nombre Jehová And the devil started a religion y el diablo comenzó una religión and called it Jehovah Witness. y le llamó testigos de Jehová. Oh, glory to God. Amen. In the 17 or 1800s, En los 1700 y 1800, the devil sent an angel to New York el diablo mandó a un ángel a Nueva York and called the angel Mormon. y le llamó el ángel Moroní. And the devil, through the angel, appeared to a man named Joseph Smith. Y le apareció ese ángel a un hombre que se llamaba Juan Smith. Joseph Smith said he saw some strange writings he found under a rock. Y dice que este Smith encontró unos papeles abajo de una piedra. He should have left him under the rock. Y los debería de haber dejado ahí abajo de esa piedra. So the angel named Mormon Y el ángel que se llamaba Moroní. and the followers is called Mormons, Y los seguidores son llamados mormones. named after the angel Mormon. Y llevan el nombre del ángel Moroní. The Bible says Paul told Timothy, do the work of an evangelist. Y Pablo le dijo a Timoteo, haz el trabajo de evangelista. The devil saw the title evangelist. Well, my light is red, so my battery must be. Am I right? Am I right now? Okay, well, are you all right? All right. The devil saw the word evangelist Si el diablo miró esa palabra evangelista, So what the devil do? ¿y qué es lo que el diablo hizo? He took the word evangelist and started a denomination. Agarró ese título y comenzó una nueva He denominación. started a denomination. Do you know what he called it? ¿Sabe cómo le llamó? Evangelical, Evangélico, which derived from the word evangelist. que viene del derivado de la palabra The evangelista. devil is a thief, isn't he? El diablo es un grande ratero, un grande ladrón. The devil saw the word apostle El diablo miró la palabra apóstol and started a denomination called apostolic. y comenzó una denominación que se llama apostólica. To my so-called apostolic brothers, A los que mis hermanos que se llaman apostólicos. do you know what first organized religion adopt that title? ¿Sabes cuál religión por primera vez utilizó ese título? It wasn't Azusa Street in California. No comenzó en el avivamiento de la calle Azusa. It wasn't the apostles. No fueron los apóstoles. It wasn't Bishop Johnson. No fue el obispo Johnson. It wasn't Bishop Lawson. No fue Lawson tampoco. It wasn't Bishop G.T. Hayward. No fue el obispo G.T. It wasn't Bishop Seymour. No fue ninguno de esos obispos The antiguos. first organized church group El primer grupo
que utilizó ese título, that called themselves apostolic, que se llamaban ser apostólicos, were the Catholics. era la Iglesia Católica. They even built a place that's in Rome today Ellos mismos hasta el día de hoy ellos construyeron un templo, called the Apostolic Palace. un lugar que se llama el Templo Apostólico en Roma. They have a creed that's called the Apostolic Creed. Tienen el credo que se llama el credo apostólico de la Iglesia Católica. So when you say you are apostolic, Por eso cuando tú dices que eres apostólico, you are professing to be part of the Roman Catholic Church. profesa ser parte de la Iglesia Católica Romana. And you're not professing a good profession. Y esa no es profesar una buena profesión. You must profess a good profession. Más vale profesar una buena profesión. Notice the language of what I said. Fíjese el lenguaje de lo que dice. You must profess a good profession. Tiene que profesar una buena profesión. Why am I emphasizing on good? ¿Por qué se pone tanto énfasis en la palabra bueno? Because there's none good but one. Porque no hay más que un bueno And that one is God. y el bueno es Dios. So if I profess a good profession Pues si profesamos una buena before profesión many witnesses, delante de tantos testigos, I'm professing God profesamos Dios, profesamos a Dios in the right manner. en una manera correcta. Do you understand? ¿Entienden? So I even dropped apostolic. Yo también quité el título de apostólico. Pastor Taylor dropped apostolic. El hermano Taylor también quitó el título de apostólico. There are preachers that's listening to us around the world. Y hay predicadores que nos escuchan alrededor del mundo. Bishop L. Hunter Organization. De los hermanos del obispo They're listening. Hunter, ellos también escuchan. They was called Church In. Ellos se llamaban Iglesia The en Lord Jesus el Christ Señor Jesucristo, of the apostolic faith. de la fe apostólica. But they're listening. Pero ellos escucharon. Now they're called Church in the Lord Jesus Christ Ahora se llaman Iglesia en el Señor Jesucristo, of the apostles' doctrine. de la doctrina de los They apóstoles. got rid of apostolic. Le quitaron el título de apostólico They're listening. porque Preachers around the world are dropping it. predicadores alrededor de todo el mundo lo están quitando. Holiness Porque la santidad, is good enough for us. porque es lo mejor, es suficiente para nosotros. Santidad es lo mejor que hay. If I got any ministers here that profess to be apostolic, you are professing something that Jesus or the apostles never professed. Si hay algún ministro aquí que profese ser apostólico, estás profesando algo que los apóstoles nunca profesaron ser. So if you're in the same house Pero si estás en la misma casa, that was established on top of the mountain, en la casa que estaba establecida arriba del monte, if you're in the same house si estás dentro de esa misma casa that's exalted above the hills, que está por encima de todas las montañas, then you better drop más vale que quites what you have lo que tienes and lay aside that weight of sin y deja ese pecado a un lado and pick up what the apostles y professed. levanta lo que los apóstoles profesaron ser. How can we tell the Baptists they not in the Bible when apostolic is not in there? ¿Cómo poder decirle al bautista que él no está en la escritura cuando los apostólicos tampoco están en la escritura? First, get your own house right. Primero agarra tu casa y pon tu casa en orden primero. If you can't get your house right, don't bother nobody else. Si no puedes enderezar tu casa, no molestes a nadie más. You that claim you're apostolic, Tú los que dicen ser apostólicos, you're under the influence of the Catholic Church. estás bajo la influencia de la Iglesia Católica. And you know what Jesus said? ¿Y sabe lo que Jesús dice? Accept your righteousness. Al menos de que tú, Exceed the righteousness of the scribes and Pharisees. sí que nuestra santidad, nuestra creencia tiene que estar por encima de los Ye fariseos. shall in no case, Dice el Señor que si no es de esa manera, en ninguna manera in no podremos entrar al in reino no de manner Dios. Yes, sir. are you going to get into the kingdom. Yes, sir. Se puede entrar al reino de Dios. Now, when you didn't know, you can't be held accountable.
Sí, cuando no se sabe, no, es uno ignorante, no hay ley que lo pueda uno But condenar. now that you know, Pero ahora que tú ya sabes, someone said, I had someone write me and said, Pastor Jennings, Bishop Johnson said he was apostolic. hay alguien que le escribió y le dijo que el obispo Johnson le dijo que él era apostólico. So he gave me his phone number and asked me to please call him. Y le dio su número de teléfono y le dijo que por favor le llamara. And I called him. Y le llamó. And he was shocked that it was me. Y le, He said, is it really you? I said, yes, it is. le llamó la atención que fuera él el que le llamara. He was so excited, he forgot that he wrote me. Y dice que le dio tanto gusto el que haya sido el que le llamara, se le olvidó para qué le había dicho. He said, what did I do to deserve such a call? Dice, ¿qué fue lo que hice para merecer esta llamada? I said, you wrote me. Dice, tú me escribiste. I said you was fighting against me talking about apostolic because Bishop Johnson used the term apostolic. Dice, acuérdate que me estabas discutiendo porque nosotros predicamos en contra de ser apostólicos, pero tú decías que estaba mal porque el obispo Johnson así te enseñó a ti. He said, yes, Pastor Jennings, he did. Dice, sí, hermano, así me enseñó él. I said Johnson professed apostolic and God professed holy. Sí, el obispo Johnson predicaba ser apostólico, pero Dios predica, hermano, y enseña a ser santo. I said, now, you tell me, who should I take? Ahora ustedes dígame, dice que le preguntó, ahora tú dime, ¿a quién le voy a hacer caso? He said, Pastor Jennings, you asked a difficult question. I said, no, I don't. Le dijo, me preguntas una pregunta muy difícil. Dice, no, la verdad no. I said, Johnson preached holiness, but he had the wrong label. Dice, el hermano Johnson predicaba la santidad, pero tenía el nombre equivocado. In other words, he didn't know. Y porque no sabía. That's why when he said whole truth, Por eso cuando dice toda la verdad, whole mean all. cuando dice toda, quiere decir todo. And if you have all, you contradict yourself when you say God gave me revelation. Sí, cuando decimos que tenemos todo, contradecimos al decir que Dios nos da revelación. Because if you have all, Porque si ya tenemos todo, you ain't got no business getting no revelation. ya no hay necesidad de más revelación. I don't have all. Nosotros no tenemos todo, I just have truth solamente tenemos la verdad and still get more truth. y agarramos más verdad. Yes, sir. We are determined to profess Estamos determinados en profesar a good profession. una buena profesión. All of you fellas here that claim you're apostolic, Todos los que están aquí que dicen ser apostólicos, you're professing a lie. eso es profesar una mentira. You're nothing but Catholics. No es más que ser católico. Lord. Huh? Amen. You're Catholics, I said. Yo Catholics. Son católicos, hermano. Jesus and the apostles Jesús y los never apóstoles professed to be apostolic. nunca profesaron ser apostólicos. Jesus never said he come to start Christianity. Jesús nunca dijo que él venía para comenzar una religión que se llamaba cristiandad. History teaches us that Jesus started Christianity. La historia nos enseña que Jesús comenzó lo que ahora conocemos como el That's cristianismo. what history teaches. Eso es lo que la historia enseña. History teaches that Christianity started 2,000 years ago. La historia dice que la cristiandad comenzó hace 2000 años. That's a lie. Esa es una grande mentira. Bible ain't never said Jesus came and started Christianity. La Biblia nunca ha dicho que Jesús vino a empezar ninguna religión que se llamaba cristiandad. The apostle said if a man suffer as a Christian. El apóstol dice que si alguien sufriera como You see, cristiano, back in that day, being called a Christian wasn't honorable. sí, en aquellos tiempos el ser llamado cristiano no era algo honorable. You don't find the apostles or any member of the church that started on the day of Pentecost Tú no encuentras a ninguno de los miembros que comenzaron el día del Pentecostés calling themselves a Christian. llamarse ellos mismos cristianos. When they was first called Christians at Antioch,
Cuando la primera vez que fueron llamados cristianos en Antioquía, it was unbelievers making mockery of believers. eran los incrédulos haciendo burla de los que creían. There is no religion No hay una religión in the scriptures en las escrituras called Christianity. que se llame cristiandad. There is no religion No hay esa religión in the scriptures en las escrituras called Baptist. que se llame bautista. There is no religion No hay una religión in the scriptures en las escrituras called Jehovah's que Witness. se llame testigos de Jehová. There is no religion No hay una religión in the en scriptures las escrituras called Methodist. que se llame metodista. There is no religion No hay ninguna religión in the en scriptures las escrituras called Islam. que se llame Islam. Now, this is another lie that's taught in Bible college. Esta es otra de las mentiras que es enseñada en los colegios bíblicos. Seminary school teach La escuela del seminario bíblico enseña that Abraham que Abraham is the father es el padre of three religions: de tres religiones: Judaism, el judaísmo, Christianity, la cristiandad and Islam. y el islam. Abraham is not the father of no religion. Abraham no es el padre de ninguna religión. Let's make something real clear. Hagamos algo bien claro. Jesus have never thought enough of no prophet, Jesús nunca pensó tanto en un profeta no apostle, o un apóstol no man, o ningún hombre or no woman o ninguna mujer to name a religion para poder llamar after them. una religión que llevara el nombre de ninguno de ellos. He never named no religion after no angels. Él nunca puso el nombre de ninguna religión en el nombre de un ángel. There's not a man that God made a preacher that God honored him by name of religion after him. No hay ningún hombre que Dios le haya dado la autoridad para que la religión se llame de acuerdo a su nombre. So when you build churches or buildings, Entonces, cuando tú haces una iglesia o levantas un edificio, shouldn't be named St. Paul, no debería de llamarse San Pablo, St. Peter, San Pedro, because I'm going to say to you, porque yo te voy a decir a ti, like Brother Paul said, como el hermano Pablo dijo, who is Peter? ¿quién es Pedro? Who is Paul? ¿Quién es Pablo? That's right. It says the apostles wasn't impressed. Si los apóstoles no estaban, no les llamaba la atención. Who de is esa manera. Apollos? Who is Cephas? Then he said, but ministers. Son solamente ministros. So no church should be named after the pastor. No hay ninguna iglesia que debe llevar el nombre de su pastor. It should not be named after your bishop. No debe de llevar el nombre de tu obispo. The church is named after the builder. La iglesia tiene que llevar el nombre del que la está construyendo. Jesus said, upon this rock, Jesús dijo, y sobre esta roca I'll build my church. yo edificaré mi iglesia. My church. Mi iglesia. Not the church of Geno Jennings. No la iglesia de Gino Jennings. No, Jesus said, my church. No, el Señor Jesús dijo, mi iglesia. When Jesus talked, I got to take the back seat. Cuando el Señor Jesús habla, nosotros tenemos que hacernos a un lado. When Jesus talked, you got to take the Cuando back Jesús seat. habla, usted tiene que agarrar el asiento de atrás. You and your organization. Tú y tu organización. You and your bishop. Tú y tu obispo. You and your old pastor. Y tu pastor. Oh, glory to God. Now let's finish up quickly. Let's get me some more of holiness Vamos a so I terminar. can dive and finish up the false apostles. Let's see what kind of highway going to be there because my time is getting away. Isaiah chapter 35 and at verse 8. Isaías capítulo 35, verso 8. And an highway shall be there, Y habrá allí calzada and a way, y camino, and it shall be called the way of holiness. y será llamado camino de santidad. No, the way of apostolic. Oh, el camino de los apostólicos. The way of El holiness. camino de santidad. The way of Pentecostal. El camino de los pentecostales. The way of El holiness. camino de santidad. The way of Christianity. El camino de la cristiandad. The way of El holiness. camino de santidad.
I'm determined to stick to what's written. Estamos determinados a estar en lo que está escrito. The Word of God said, whatsoever things are written aforetime La escritura dice que todo lo que está escrito antes are written for our learning, fue escrito para nuestra enseñanza, that we through patience para que por medio de la paciencia and comfort of the Scripture y el confortamiento que hay en las escrituras might have hope. tengamos esperanza. Jesus said to believe on Him as the Scripture have said. Jesucristo dijo, creer en mí como está escrito en las escrituras. That's why I don't believe in apostolic, Por eso no creemos en apostólicos, because it's not what the Scripture have said. porque la escritura no es lo que la escritura dice. Jesus plainly said to believe on Him as the Scripture Jesús have dijo said. creer como está en la escritura, como la escritura habla de él. The Scripture didn't say apostolic, La escritura no dice apostólico, so I don't believe it. so nosotros no creemos eso. That's right. All right, let's go to the book of Revelation, chapter 2, begin at verse 1 so I can knock off. Revelation chapter 2 and at verse 1. Apocalipsis 2, verso 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Unto the messenger of the church of Ephesus, right? Sí, al ángel de la iglesia en Éfeso, al mensajero de la iglesia en Éfeso. What is it? These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Now hold it. The one that's holding the 7 stars is God. Y el que tiene las 7 estrellas es Dios. Right hand mean power. La mano derecha significa poder. The stars are the messengers of God or the preachers of God. Las estrellas son los mensajeros o los predicadores de Dios. The reason why the preachers or the stars is in the right hand of God, Por la razón por la cual las estrellas están en la mano, en la diestra, because God is responsible for the light that come out of that star. porque Dios es responsable de la luz que sale de esa estrella. All right. who walketh in the midst of the 7 golden El candlesticks. que anda en medio de los 7 candeleros de oro. You got to make sure God is in the midst of what you believe. Tienes que asegurarte que Dios esté en medio de lo que tú crees. Don't get upset with me. No te enojes conmigo. We speak with the tongues of God, Hablamos con las lenguas de Dios and we are determined always y estamos determinados todo el tiempo to contradict the tongues of men. a contradecir las lenguas de los hombres. You that's in your apostolic Tú churches, que estás en tu iglesia apostólica, come out of them. sal de ahí, Eh? sal de ahí, Come out of them. sal de ahí. You that's in your Pentecostal, come out of them. Tú que eres de la iglesia pentecostal, sal de ahí. What did he say? I know thy works, and thy labor, and thy patience, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, and how thou canst not bear them which are evil. y que no puedes soportar a los malos, And thou hast tried them which say they are apostles, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, and are not, and hast found them liars. y no lo son, y los has hallado mentirosos. Do you hear that? ¿Escucharon eso? Found them liars. Los Found them encontraron mentirosos. Imagine that. I remember one false prophet out of Titusville, Florida. Recuerdo un falso profeta que desde aquí del pueblo de Titusville, aquí en el sur de la Florida, Called himself the chief elder. se llama él el anciano líder de ahí. And I remember I heard him preach. No, he didn't preach. I take that back. I heard him talk once. Y lo escuchó hablar una vez. Oh, and say, why you take that back? Because the Bible said the Spirit of the Lord God is upon me and have anointed me to preach. Sí, porque Yeah. And God don't anoint you to tell a lie. si Dios no te bendice para que digas mentiras. He said, Jesus went into heaven Este falso profeta dijo que Dios fue al cielo and took several buckets of blood, y que llevó cubetas de sangre, and with the blood-filled buckets, he painted around the throne. y que con la sangre pintó alrededor del trono. A bunch of graffiti in heaven. Puso graffiti allá en el cielo. So after he was done, Y después de que terminó, I got up and said, well, I want to talk to the preacher, y él le dijo, quiero hablar con este and I predicador. want to know, where did Jesus get the buckets from? ¿De dónde Jesús agarró esas cubetas? Where did he find the blood at?
¿Y de dónde agarró la sangre? And when did he take it to heaven and why? ¿Y cuándo la llevó al cielo y por qué? And I said, so I'm not going to deal with it over the pulpit. I want to talk to him one-on-one. Y le dijo, no quiero tratar eso sobre el púlpito, pero vamos a hablar uno a uno A- cuando After el we servicio. gave the benediction, he took off out that pulpit. Después de que dieron la oración del final del servicio, ese hombre agarró y corrió He del púlpito took off quick, y le corrió. but he didn't know his way around headquarters. Pero como no sabía cómo salirse del edificio, So I took a shortcut and hit him off at the pass. agarré un atajo y lo agarré antes de que saliera a la puerta. I met him downstairs and said, hey, Bishop, Y lo agarré y le digo, espérate, obispo, espérate. please show me in the Bible where Jesus got these buckets of blood from. Enséñame en la escritura de dónde Cristo agarró estas cubetas llenas de sangre. He said, well, we can talk about that later. I said, no, let's talk now. Y le dijo, espérate, podemos hablar de eso después. Le dijo, no, yo quiero hablar de eso ahora. He knew that junk wasn't in the Bible. Él sabía que eso no estaba en la Biblia. These deceivers will lie with no conscience. Estos mentirosos pueden echar mentiras sin ninguna conciencia. They will lie and won't even repent. Te echan mentiras y ni siquiera se arrepentirían. To you that are here, Y tú que estás aquí, drop everything. más vale que tires todo I eso. mean everything that's not in the Word of God, drop it. Quita todo, deja todo lo que no está escrito en las escrituras. Any of you fellas here that claim you some kind of preacher, Alguno de ustedes que dice que es un predicador, there's only two kinds, es solamente dos clases de predicador. true messenger and false messenger. Un mensajero verdadero y un falso mensajero. You either tell the truth or you're a liar. O dices la verdad o dices mentira. Ain't no in between. No hay nada en medio. You either tell the truth or you're a liar. O dices la verdad o dices mentira. All of you that profess your apostolic, you're professing a lie right out of hell. Todos los que dicen ser apostólicos profesan una mentira que salió del infierno. You're a Catholic. Y tú eres un católico. You're holding up the Catholic Church. Y estás levantando la iglesia católica. Holiness is a shield. La santidad es nuestro escudo. And we are burned down the Catholic Church. Y nosotros vamos a quemar la iglesia católica. Repent. Arrepiéntete. Everything in here that have not been born again must repent. Todo lo que no ha nacido de nuevo tiene que arrepentirse. What is repentance? ¿Qué es arrepentirse? It's when you're sorry about your sin. Es cuando te sientes mal de todos los pecados que has Your cometido. heart is pricked and Tú- you want to make a change. Tu corazón está quebrado y tienes necesidad de hacer un cambio. After you're sorry about your sins, you ask God to forgive you for them. Y cuando ya te has sentido mal por tus pecados, le pides perdón a Dios por ellos. Then you must be baptized Y, in water y después tienes que ser bautizado en agua in the name of Jesus en el Christ. nombre de Jesucristo. Not just Jesus' name. No nada más el nombre de Jesús. If any of you here been baptized just in Jesus' name, you still in your sins. Si tú has sido bautizado solamente en el nombre de Jesús, todavía estás en tus pecados. Bible said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. La Biblia dice que tienes que arrepentirte y ser bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. It didn't say Jesus' name. No dice nada más en el nombre de Jesús. It didn't say Lord and Savior Jesus Christ. No dice el Señor y Salvador Jesucristo. It didn't say Father, Son, and Holy Ghost upon the authority of Christ. No dice Padre, Hijo, Espíritu Santo o la autoridad de Jesucristo. You have to do it just like it's written. Tienes que hacerlo solamente como está escrito. If you have not repented of your sins Si no te has arrepentido de tus pecados and was baptized in the name of Jesus Christ, y te has bautizado de una manera que no es en el nombre de you're still a Jesucristo, sinner tonight. sigue siendo un pecador esta noche. If you've been baptized, Father, Son, and Holy Ghost, you ain't been baptized. Si has sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no has sido bautizado. If you bow your head and raise your hands, you're Si- still a sinner. Si inclinaste tu rostro y levantaste tus manos, sigues siendo un pecador. Jesus never taught bow your head Jesucristo nunca enseñó que agacháramos nuestro rostro and raise your y que hand. levantáramos nuestras manos. You see, I'm from the hood. Nosotros somos del barrio And whenever we saw anybody, y cuando nosotros mirábamos antes a alguien, head down, la cabeza agachada hands y up, las manos para arriba, there was a hold up. ya sabíamos que estaban atracando. Eh?
Yes, sir. Somebody was sticking you up, buddy. Yo sabía que estaban atracando a alguien ahí. Am I right, I said? Yes, sir. You got your head down La cabeza inclinada and hands up. y las manos arriba. Your pastor got a false religion on your back. Sabe que su pastor tiene una falsa religión en tu espalda. Repent! Arrepiéntete. You got to repent for living together, not married. Necesita arrepentirse por vivir juntos sin estar casados. You got to repent for that divorce. Tienes que arrepentirte de ese divorcio. Woman preacher, woman preacher, woman preacher. Mujer que predicas, You got to repent for getting up in that pulpit Tienes telling que- a lie tienes que that arre- Jesus called you and gave you the message. tienes que arrepentirte de estar en el púlpito y mentir de Dios que Dios te dio el mensaje. The devil called you through your pastor. El diablo te llamó por medio de tu pastor. Did you hear what I said? ¿Oíste ahead, lo boy. que te digo? Go The ahead. devil is the caller and sender of every woman preacher. El diablo es el que llama y manda a todas las mujeres que predican. I don't care if it's your wife. No me importa si es tu esposa, You're sleeping with the woman preacher. estás durmiendo con una mujer que predica, You're sleeping with someone who the devil was using. tú estás durmiendo con alguien que el diablo usa. If it's your mama, Si es tu mamá, the devil's using your mama. el diablo está usando tu mamá. If it's your daughter, Si es tu hija, the devil's using your daughter. el Go diablo ahead. está usando a tu hija. If it's your grandmama, Si es tu abuelita, the devil's using your grandmama. el diablo está usando tu abuelita. If it's the pastor's wife, Si es la esposa del pastor, the devil is using the so-called first lady, the dia- pastor's wife. el diablo está utilizando a la que le dicen la primera dama. Now go to church now. Ahora ve a la iglesia. You go ahead and go to church. Ahora ve a la iglesia. You'll go from pulpit to hell. Vas a ir del púlpito al infierno. You preachers Tú predicador that ordained your wife, que ordenas a tu esposa, you have moved her to sin. la has llevado al pecado. And the word of God say, husbands, Y la Biblia dice, esposos, cause not your wives to sin. no causes que tu esposa peque. You women here that have been ordained by your husband. Tú esa mujer que estás aquí que has sido ordenada por tu esposo. Your husband deceived you. Tu esposo te mintió. Your husband tricked you. Tu esposo te mintió. Your husband bamboozled you. Tu esposo te echó mentiras. Your husband using you like a pimp use a hoe. Tu esposo te usa como Go un ahead, padrote. Because your husband is using you to bring members in there. Tu esposo te está usando para que traigas miembros a la iglesia. You see, that's why the men put the women up there. Por eso es que a los hombres les gusta tener una mujer en el They know púlpito. when a woman is up running around the pulpit, those men love to see those body parts jumping. Sí, porque a los hombres les gusta Go ver ahead, las brother. partes de las mujeres brincar. That's why he'll sit out there and raise his hand. Go Por ahead, eso se brother. sienta allá y levanta sus manos. She jump, he jump. Ella brinca, él ahead, brinca. man. She run around, his head run around. Ella corre, su cabeza también corre. Go ahead, brother. Are you listening to the old troublemaker? Escuchan al hombre que causa problemas. There's any pastor here, Si hay algún pastor aquí, and you got women preachers in your y church, tienes mujeres predicando en tu you're a iglesia, false prophet eres and un- a liar. tú eres un falso profeta y un And your mentiroso. wife is a false prophetess. Y tu esposa es una falsa profeta. Now, you women, your husband won't tell you that. Ahora, mujer, tú sabes que tu esposo nunca te The va a reason decir why he eso. won't tell you that because he's your pimp. Y lo único porque no te va a decir eso porque él es And he tu wants you padrote. to believe you're doing a good job. Y Go él te ahead, quiere, brother. quiere que creas que estás haciendo un muy buen trabajo. Glory to God, but I want you to know you're doing a bad job. Pero quiero Go ahead, decirte que brother. estás Eh? haciendo un trabajo Go muy ahead. mal. Thank God. You're doing a bad job. Estás haciendo un muy mal trabajo. Repent Arrepentirse and be baptized, y ser bautizado, every one of you, cada uno de vosotros, in the name of Jesus en el Christ. nombre de Jesucristo. That's the way you get your sins washed away. Esa es la manera en que tus pecados son lavados. Anybody here want to obey the scriptures Alguien aquí quiere obedecer las escrituras and want to be baptized in the name of Jesus Christ like the word of God y commanded? quiere ser bautizado en el nombre de Jesucristo como la escritura tiene como mandamiento. Stand on your feet. Puedes ponerte de pie. Nobody want to be baptized? No hay nadie que quiera ser bautizado. All right. With the help of God, you got the message tonight. Oh, yeah. Con la ayuda de Dios llegó el mensaje.
Come on back tomorrow. What time service start tomorrow? 11. Come on back tomorrow, 11 o'clock. Regrese mañana a las 11 de la mañana, comienza el servicio. Don't go back to your church. No regrese a su iglesia. Tell your pastor to come here. Dile a tu pastor que venga aquí. And if you're a pastor that's already here, bring all your members. Y si eres un pastor que ya estás aquí, trae todos tus The Bible miembros. says, come down with us. Dice la Biblia que vengan ahora con nosotros. We'll do you good. Nosotros te vamos a atender bien. Turn you back in the hands of Brother Minister Abraham. Amen. We give God the honor and all the glory for everything He has done. We are pleased with the things that the church is doing. We are definitely thankful for allowing us to come together. I'm really thankful for every one of you that make the time to be here. And I encourage you, those that are visitors, I encourage you to come back tomorrow. Come get some of this good teaching. You know your pastor ain't going to tell you half of the things you heard. So come get some of this, come on and get some of this truth. A los hermanos que nos visitan, les damos las más cordial gracias por acompañarnos. Le pedimos, hermano, que nos visite el día de mañana. Tenemos todavía servicio a las 11 de la mañana y luego en la tarde. Esperamos que todos tomen tiempo para venir. Invite a alguien, tráigase a alguien, hermano, para que escuche este mensaje. Es una verdad, hermano, que es necesitada por todo el mundo. Aprendemos algo que nos sirve para poder seguir caminando en la santidad, el camino de Dios, la religión de Dios, hermano. Y de esta manera vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie. We're going to stand up and we're going to do the benediction. We're going to ask Pastor Taylor to pray for us so that we can close the service. Tomorrow at 11 o'clock, a las 11 de la mañana, hermanos, los esperamos. Que Dios los bendiga. Oh, eternal God, we thank you for the meeting tonight, Lord. We thank you for how you brought us together. Glory to God. We thank you for the message that we heard, Lord Jesus. Help us not to be just hearers of your word, but help us to be doers of your word. Let us accept your word for truth, oh God. In the name of the Lord Jesus, we thank you for this, Lord Jesus, for this meeting with our Spanish brothers and sisters. And Lord, we ask you, God, hallelujah, to magnify this meeting. Let it grow. In the name of the Lord Jesus, my Savior. Hallelujah. Time is winding up, Lord. You soon to come. And we want to be ready to go back with you, Lord. We hope for eternal life. Bless us, oh God. And continue to bless our pastor. Bless him with the word of God. Lord Jesus, oh God, hallelujah. Continue to preach the way that he preaches, oh God, because it's needful and it's necessary. Hallelujah, that we accept your word, oh God, in the name of Jesus Christ. Now, Lord, as we leave here, bless us, oh God. Give us safe passage to our different destinations. Be with us and bless us, oh God. We give you the honor, the glory, the praise. These blessings we ask in the name of the Lord Jesus. Amen and amen. Let us